Muy bien, bueno, estamos ya en condiciones de poder comenzar entonces. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Bueno, vamos a comenzar con la presentación del libro Giro a la izquierda o Viraje al centro, Argentina y el Cono Sur, entre la continuidad y el cambio. Eh, bueno, más o menos voy a explicarles un poco cómo hacer la mecánica. Yo voy a hacer en mi carácter de coordinador de esta publicación una primera presentación de unos 15, 20 minutos. Luego de esta presentación voy a dejar el paso a Constanza Massina, a quien ya agradezco de ya su presencia y su buena voluntad por haber participado en esta presentación. Y a partir de ahí, bueno, Constanza hará un recorrido de sus impresiones y del impacto del libro en 15 o 20 minutos. Y bueno, dejaremos abierto un espacio como para preguntas, consultas, comentarios. Eventualmente, si está presente alguno de los coautores de alguno de los capítulos, también le dejamos la posibilidad de hacer algún comentario. Y bueno, esto será una presentación que estamos pensando en un tiempo previsto de aproximadamente unos 50 minutos aproximadamente, ¿no? Bueno, permítanme hacer algunas consideraciones que van a ser más bien de tipo general. Primero voy a empezar por los agradecimientos, que creo que es lo que corresponden en estos casos previo como primero. Eh, en primer lugar, bueno, quiero agradecerle a la editorial Teseo que ha tenido la amabilidad, podríamos decir, de embarcarse en la publicación de este proyecto, un poco de audacia de su parte también, y generar un producto final realmente que aproveche la oportunidad para volver a mostrar mi gratitud y mis felicitaciones por el trabajo de todo el equipo de la editorial. En segundo lugar, quisiera agradecerle también a todos aquellos que han participado en este producto final. Yo acá soy como una especie de medio capitán, medio marinero. Bueno, el producto ha sido esta publicación colectiva, pero en ella también han participado diferentes autores que le han dado diferentes perspectivas al libro y me parece que el producto final creo que lo refleja muy bien. Espero no olvidarme de ninguno, pero quiero agradecerle, bueno, primero a Andrés Malamud, que ha gentilmente cedido su espacio y su tiempo para prologar este libro, y ha estado esperando y espera pacientemente su producto también en papel, y también a quienes han sido autores en los diferentes capítulos, ¿no? Todos ellos con variados enfoques y de muy buena calidad, ¿no? Y ahí quiero agradecerle a Alberto Baldioli, que ha participado y que me acompaña durante años, a Hernán Fair, a Fernando Martínez Escobar, a Mara Pegoraro, a Sergio Toro Maureira, a Ana Farías, a Ignacio Bozolasco, en fin, quiero agradecerles a todos los que han, bueno, contribuido a este producto, bueno, sea un producto, creo yo, de calidad, digamos, ¿no? Después hay que agradecerle estas cosas también a la familia, que esto corresponde. La familia tiene que aguantar muchas veces los problemas que supone la edición y las dificultades de la búsqueda, exploración, edición de un libro. Así que también va mi reconocimiento para mi familia como tal. Y en particular dedicar también, bueno, un agradecimiento a la Universidad de Buenos Aires, en la medida que esta publicación fue posible en el marco de un proyecto de investigación UASIT. El proyecto se llamó justamente Los años del kirchnerismo entre la continuidad y el cambio, y bueno, fue posible gracias a una financiación de una institución como es la UBA, y, bueno, mi reconocimiento como alumno, como graduado y profesor de la universidad pública a la universidad pública como tal. Y como decía al principio, también agradecer a Constanza, porque, bueno, también ha cedido gentilmente su tiempo para participar. Yo le he avisado con no mucho tiempo de esta actividad y, bueno, ella aún así ha accedido muy gentilmente y, bueno, te lo agradezco, Constanza, esta posibilidad y esta participación, digamos, ¿no? Así que, bueno, hecho los agradecimientos, que espero no haber olvidado ninguno, voy a hablar algunas cosas y hacer algunas consideraciones respecto al libro, digamos, ¿no? Lo primero que quiero comentar que este es un libro que tiene algún tipo de continuidad con una experiencia anterior, de un libro llamado América del Sur en los comienzos del nuevo milenio,
un libro publicado ya por el año 2015, y de alguna manera un poco en esa continuidad se desarrollaron toda una cantidad de unidades de investigación o de casos donde el producto ha sido analizar un poco una época, fundamentalmente. Este libro que presentamos hoy con experiencias anteriores son un poco el reflejo de un análisis de una época que tiene que ver con lo que es la primera década, podríamos decir, o década y media de este siglo, ¿no? Una década o década y media de este siglo que ha sido conceptualizada de diferentes maneras. Se ha hablado de giro a la izquierda, se ha hablado de oleada rosa o ola rosa, se ha hablado del giro populista, se ha hablado de un giro neopopulista. Bueno, los términos han sido muy variados, pero todos ellos apuntan a algo común, que era dar cuenta de un proceso de cambio en la región, o en una buena parte de ella, de América del Sur se trata en definitiva, donde ese impacto en la región o ese proceso de cambio en la región o en la subregión se da además dentro de un contexto internacional de cambios muy significativos. El ascenso de China como potencia, una crisis económica que se vive hacia el final de la primera década del siglo, con la crisis de 2008-2009, ¿sí? La emergencia de nuevos actores dentro de la escena internacional, y ahí aparece el tema de los BRICS, como intento de pensar en un esquema de ya no solo de mercados emergentes, sino de países o de potencias emergentes. En fin, este proceso de cambio que vive la región durante esa primera década o década y media se da dentro de un contexto de cambio que se da fuera de los límites también de la propia región o de la propia subregión, digamos, ¿no? En definitiva, como les decía acá, esto es un libro que pretende ser un examen de esa primera década y, bueno, en ese examen el recorrido abarca diferentes países, Argentina, Brasil, bueno, en otras experiencias Chile, Paraguay, Venezuela, Bolivia, Uruguay. Bueno, han sido parte del examen, digamos, que forma parte de esa discusión sobre esta primera década. Y que como todo proceso reconoce una cantidad de, podríamos decir, de diferencias, que reconoce una cantidad de matices, ¿no? Matices que van a aparecer en ese amplio, heterogéneo y complejo abanico de lo que uno puede llamar izquierda, si parte, digamos, de aceptar ese giro metafórico del giro a la izquierda, valga la redundancia como tal, ¿no? Lo que podemos decir acá, como concepto más general, es que, bueno, estamos frente a un proceso que no ha sido un proceso uniforme, sino que es un proceso en el cual ha habido diferentes expresiones, ¿no? Y de alguna manera, esas diferentes expresiones han tenido lugar a partir de, bueno, cómo se han enfrentado las diferentes experiencias, por lo menos yo diría, a tres dimensiones, ¿no? La primera es el tipo de relación que las diferentes experiencias, llamémosle de centro-izquierda, progresistas, han enfrentado, cómo han encarado su relación con el mercado, ¿sí? Ahí uno podría establecer algunas que podríamos decir que han sido relativamente más amigables con él, y otras que han sido probablemente más hostiles frente al mercado como tal, ¿sí? El segundo aspecto, yo diría la segunda dimensión que me parece que aparece presente como para entender las diferentes experiencias, tiene que ver con el tema del papel del Estado, ¿sí? Si estamos hablando de un Estado más presente en algunos casos, si en definitiva hablamos de un Estado con un rol un poco más prescindente en otros, bueno, eso también de alguna manera da lugar a algún tipo de definición respecto a las diferentes experiencias, ¿no? Y el tercer aspecto a considerar acá tiene que ver con el tipo de relación que establecen respecto al formato democrático dentro del cual cada una de estas experiencias se desarrolla como tal. Es decir, hasta dónde hay, podríamos decir, cierto forzamiento de los límites de la democracia liberal, y esto supone la introducción o no de formatos de tipo, llamémosle, posliberal o participativos, digo, para ponerle algún tipo de nombre, ¿no? Y en este sentido, bueno, ahí aparecen algunas experiencias en las cuales, bueno, el límite o los límites de la llamada democracia, digamos, liberal representativa, se ven de alguna manera corridos o forzados a través de introducción de mecanismos como
el plebiscito, referéndums revocatorios, etcétera, etcétera. Teniendo en cuenta un poco estas tres dimensiones, uno podría agrupar estas diferentes experiencias por lo menos en tres tipos de izquierdas, ¿no? Si uno lo piensa en estos términos, ¿no? Una expresión podríamos llamar un poco más radical, o bastante más radical, de lo que puede ser ese giro a la izquierda, la cual tiene una cantidad de expresiones. Digo, la más radical de los radicales sería, en este caso, la de Venezuela, creo yo. Bolivia y Paraguay también, que podríamos mencionar en esta variante, ¿sí? Y en este sentido, bueno, uno puede establecer algunas diferencias, como bien hacía alguna vez un alumno en un curso de liderazgos en América Latina, donde decía, bueno, que en realidad el caso de Bolivia era como la variante de populismo fiscalmente responsable, digamos, ¿no? En este sentido, Bolivia era un poco la variante más, si quieren, ortodoxa en materia fiscal, o por lo menos un poco más ortodoxa en materia fiscal, que lo que es el caso de Venezuela como tal, ¿no? Y después una experiencia muy breve que fue la de Paraguay, pero que no deja de ser un elemento disruptivo en la medida en que rompe con aquel viejo juego de la política paraguaya, que siempre estaba simbolizado en un chiste, donde se decía que, bueno, las elecciones en Paraguay eran como ese juego de 11 contra 11, que siempre ganaba el Partido Colorado, ¿no? En ese sentido, aún siendo breve, es una experiencia que no ha dejado de ser disruptiva en la medida en que, bueno, fue un elemento de ruptura frente a los parámetros de la política tradicional de Paraguay. Después podríamos pensar en yo les diría una versión un poco más moderada, reformista, o de una impronta de tipo, llamémosle, socialdemócrata, en la cual ahí ubicaríamos el caso de Brasil. Digamos, tampoco el caso de Brasil es uniforme, en el sentido de que, bueno, Lula tiene una expresión más moderada y es un poco más radical, quizás con Dilma Rousseff, ¿no? En el caso inclusive de Lula se decía, yo recuerdo un muy buen trabajo de Wendy Hunter, donde ella se preguntaba si la primera presidencia de Lula da Silva no era más que la tercera presidencia de Fernando Enrique Cardoso, ¿sí? Pero bueno, en ese contexto general, en promedio, vamos a ponerlo como experiencia moderada también. Y allí ubicaría Botas el caso de Chile, Uruguay también como una experiencia que marca esta idea de una izquierda más de tipo reformista, o que uno podría ubicar en una especie de variante latinoamericana de la socialdemocracia. Y después ubicaríamos la Argentina, ¿no? Y acá me acordaba aquel tema de ese profesor de economía que un día explicaba que había tres sistemas económicos en el mundo, ¿no? O cuatro, ¿no? El capitalismo, el socialismo, Japón y la Argentina, ¿no? Decía, ¿Japón por qué? Bueno, Japón con prácticamente nada hizo casi todo. Y la Argentina, con prácticamente todo, había hecho casi nada, digamos, ¿no? Bueno, aplicando aquella metáfora de esos sistemas económicos, uno podría decir que, bueno, en América Latina, podríamos decir que había diferentes expresiones de la izquierda, la moderada, la radical y la argentina. A veces más moderada y por momentos más radical, digamos, ¿no? Entonces me parece que este es un poco el panorama que se va a presentar, o que me parece que va a ser útil presentar a lo largo que van a ver, digamos, a lo largo de este libro, digamos, ¿no? Y un último comentario, ya como un comentario de venta, descarga, digamos, que me interesaría hacer acá, ¿no? A ver, ¿por qué razones yo recomendaría la lectura acá? ¿Qué es lo que me parece que puede aportar esta publicación? Que como les dije al principio, bueno, yo soy como un poco la cara visible de una publicación colectiva. Yo diría que hay tres razones que me parece que hacen válida y hacen que valga la pena la lectura de esta publicación, digamos, ¿no? Perdón por lo autorreferencial, pero bueno, tengo que hacer este esfuerzo de venta como lo amerita la situación. Yo diría que hay tres. Bueno, una, en buena medida, la explicité recién, que es, bueno, estamos frente a una publicación que hace una pintura y un panorama de lo que es la primera década o década y media en la región o en una parte de ella, y que creo que en ese sentido es un panorama que da cuenta de la complejidad y la pluralidad que tiene este proceso en América del Sur. En ese sentido, me parece que hay un panorama que se entronca con otras experiencias, digamos, en materia de publicaciones, que dan una idea de lo que significó este proceso de cambio en la región, digamos, ¿no? La segunda razón que me parece que puede ser útil para pensar y válida para acceder a la lectura de esta publicación es, bueno, que
Bueno, esta es una radiografía, o intenta ser una radiografía de la década o de la primera década y media, pero que me parece que puede ser útil para pensar cómo está la región en la actualidad, ¿no? Del 2015 a la fecha hubo una cantidad de procesos de cambio, ¿sí? De hecho, en la Argentina existió toda la experiencia de Cambiemos entre 2015 y 2019, y a partir de 2019 operó una suerte de retorno de, como algunos le llaman, el cuarto gobierno kirchnerista, pero ese, entre comillas, cuarto gobierno kirchnerista lo hace en un contexto que tiene que ver con una región que ya no es aquella en la cual el kirchnerismo había gobernado la Argentina entre 2013 y 2015, ¿no? Y el kirchnerismo del 2019, el cuarto, ya es lo mismo que el primero, segundo y tercero de Néstor y Cristina, digamos, ¿no? Si pensamos un poco en el caso del Frente de Todos, ¿no? Y esto, como digo, en un contexto de una región en la cual, digamos, es una región, no sé si ha girado a la derecha, pero opera en un contexto de, creo yo, más heterogeneidad y más pluralidad de lo ideológico que lo que era por lo menos hasta comienzos de la segunda década de este siglo. Así que en ese sentido me parece que este libro puede ser una buena revisión y además una buena invitación a pensar hoy cómo está la región y por lo menos cómo está América del Sur, si quieren, pensando en lo que aborda el libro como tal, ¿no? Y la última reflexión que yo quisiera hacer acá y la última razón que quisiera marcar, eh, creo que tiene que ver con un tema que es cómo pensar la región en perspectiva a partir de, bueno, una cantidad de, podríamos decir, viejas y nuevas pandemias que caracterizan y que azotan en buena medida a la región, ¿no? Y no me refiero solamente a la pandemia del COVID, digamos, ¿no? La región vive una cantidad de pandemias de distinto tipo, digamos, ¿no? El problema de un funcionamiento del Estado de Derecho en términos muy anómalos, eh, el problema de un retorno incierto de las Fuerzas Armadas, probablemente no en los términos que nosotros conocimos la intervención militar con esa figura del golpe de Estado clásico, pero sí aparece un actor, si bien por ahora sujeto y subordinado al poder civil, en un contexto donde, bueno, hay diferentes modalidades de intervención a través de formas de presión más directa, en algunos casos, más indirectas en otros, y en algunos con algunos cumplimientos fervorosos de directivas desde el poder político, digamos, ¿no? Y tómenme el fervoroso de alguna manera un poco como entre comillas, como tal. Otra pandemia es el tema de la insatisfacción o la insatisfacción con los sistemas políticos, que el resultado de ello es un esquema de protestas sociales, por ahora congeladas dentro del contexto de la pandemia, ¿sí? Un esquema de corrupción sistémica y estructural, digamos, que también azota una buena parte de la región, ¿no es cierto? Yo escribía en Clarín hace unos días que, bueno, los sobornos de Odebrecht, más que la espada de Bolívar, caminan por América Latina, digamos, ¿no? Bueno, este es un ejemplo de un problema que tiene diferentes factores y diferentes aristas y que va más allá de la cuestión de lo que son determinado tipo de experiencias de gobierno como tal. Y la inseguridad urbana, que aparece también como otra especie de pandemia, digamos, que va más allá de los límites de la emergencia sanitaria como tal. En definitiva, digo, terminando un poco esta presentación, venta presentación que hago en mi carácter de autor por un lado y también coordinador, yo le diría que, bueno, el libro puede ser una buena invitación para pensar en aquellas enfermedades y pandemias que existen, existieron y existirán en América Latina, más allá de lo que es el COVID-19, ¿no? Y acá, con esto cierro, recuerdo un poco un artículo muy interesante que publicaba Richard Haas en el mes de abril, donde lo que él planteaba era esta idea que en realidad en la historia no hay hechos bisagra, sino que hay hechos que de alguna manera profundizan procesos, digamos, ¿no? Y me animaría a decir que de alguna manera el COVID va a profundizar algunas de estas pandemias que, como decía recién, existen, existieron y existirán en América Latina. Bueno, muchas gracias por el tiempo. Bueno, con esto cierro un poco la presentación del libro en nombre de todos los autores. Y bueno, le cedo la palabra a Constanza, que bueno, yo tengo un particular y especial interés en ver la repercusión y el impacto ruido que haya generado la publicación. Así que bueno, Constanza, te dejo la palabra, todo tuyo.
Bueno, Santiago, muchas gracias por invitarme a acompañarte en este día tan especial. Primero, felicitarte por esta obra, porque me parece que esta obra viene en un momento, como vos decías, muy acertado para poder entender nuestra realidad regional, poder echar luz sobre un proceso que todavía a hoy tiene repercusiones importantes en toda la región. Y como vos decías, a mí me gusta entender justamente estos procesos como películas, ¿no? Entonces ahora estamos viendo las consecuencias de esa película que en verdad no terminaron, sino que siguen. Y esto es importante, Santi, por algo que vos decías, que los distintos capítulos que van apareciendo en el libro no sacan fotos de algo en particular, sino que nos van contando estos procesos. Y por eso me parece muy importante lo que vos decías recién respecto de la actualidad y de poner luz sobre fenómenos actuales en este contexto de las viejas y nuevas pandemias. Así que primero felicitarte porque es muy importante esta publicación en este momento para la región y también para Argentina, para pensar desde dónde estamos nosotros parados y dónde estamos analizando nuestra realidad. En ese sentido me parece muy interesante también los distintos capítulos del libro y la pluralidad ideológica que hay dentro de los capítulos y de las distintas visiones que aparecen a lo largo del libro sobre esta década que trata de reflejar el libro de ese giro a la izquierda en América Latina. Empiezo por el tema del objetivo del libro, que, repito, me parece muy interesante, que es analizar los cambios y continuidades del kirchnerismo respecto a la década anterior, también en relación con otros fenómenos políticos que emergieron en el Cono Sur, como vos bien decías, tienen un capítulo de Brasil, hay un capítulo de Paraguay. Esto es súper interesante porque tenemos muy poca literatura de la ciencia política de lo que fue la presidencia de Fernando Lugo y ese rapidísimo juicio político que lo destituyó en unas 48, 72 horas. Como vos muy bien decís, es un periodo de cambio político donde aparecen figuras como Lula, como Dilma, como Tabaré Vázquez, como Mujica, pero también otros personajes como Rafael Correa en Ecuador, como el caso de Evo Morales que recién citabas, y bueno, también llegar a Chávez y hoy a Maduro. Muy interesante la pregunta que yo te dije que a mí me quedó ahí dando vueltas y vamos a contar de qué se trata esta charla que tuvimos con Santiago, de que él en un momento en la presentación se pregunta si hubo realmente un cambio trascendental frente a las políticas de la década del 90 o existe una continuidad en la matriz política noventista durante los gobiernos de Néstor y Cristina Kirchner. Y la hipótesis central, a partir de la cual responde esta pregunta Santiago, nos dice que el relevo gubernamental producido en mayo de 2003 no habría producido una sustantiva reformulación de los presupuestos ideológicos, jurídicos, políticos y organizacionales contenidos en la matriz presente a lo largo de la década de 1990, sino más bien una ratificación de dichos contenidos programáticos, los cuales se habrían mantenido vigentes a grandes rasgos. A mí esto me despertó como tantas preguntas, ¿no? Como mirar para atrás y decir, ah, sí. Así que es un tema con el que después volvemos, Santi. Esta ratificación de los contenidos programáticos, ¿no? En esta línea de continuidades y cambios, hay más continuidades que cambios, ¿no? Me parece muy interesante en relación a estos tipos de izquierda que señalaba Santiago, que aparecen y que se presentan a lo largo del libro, algo que está también en la primera parte, que estos gobiernos de izquierda tenían ciertas características generales, que en mayor o menor medida no estaban fascinados con el libreto marxista, que en mayor o menor medida respetaban la propiedad privada, que eran menos hostiles hacia la propiedad privada, la función y figura del Estado como decisiva, como regulador, y el tema de la desconfianza hacia los Estados Unidos, pero dispuestos a hacer acuerdos comerciales. Digo, esto en el plano de las relaciones externas, más allá de esta política de desafío, de hostilidad o esta retórica antiimperialista, por el otro lado mostrar esta disposición a los acuerdos comerciales. Y algo de lo cual recién hablaba Santiago, que me parece súper importante, que es el tema de la democracia electoral multipartidista, y nos dicen los autores, nos dice Santiago fundamentalmente, que para el año 2010
todos estaban gobernados, todas estas democracias, o democracias hijas del giro a la izquierda, estaban gobernadas por el principio electoral. Y que parecía, o era claro para ese momento, que la democracia electoral había ganado consenso en toda la región. Y yo cuando leía esto, mirándolo 10 años después, me preguntaba, bueno, ¿qué diría ahora Santiago respecto de si estas democracias electorales han perdurado o siguen manteniendo consenso en la región después de lo que pasó a fines del año pasado con Bolivia, de lo que fue el derrotero de Venezuela, sobre todo en los últimos años, a partir de la llegada de Maduro? Respecto de estas democracias electorales, Santiago nos dice que hay una relativa irrelevancia sobre los límites constitucionales del poder y que este es el rasgo central de estas democracias que, como hace un ratito decía, las caracterizamos o se caracterizan por llamarse democracias imperfectas o democracias liberales. Y en la misma línea, en la presentación, en el prólogo que hace Andrés Malamud a la obra, Malamud señala la capacidad de resiliencia de nuestras democracias. Pero más allá de reconocer esa capacidad de resiliencia, lo que aparece en todos los capítulos de la obra es la pregunta por la calidad de nuestras democracias. Entonces, ahí ya corremos el debate a lo que decía Santiago, no solo preguntándonos por el origen democrático de estas democracias, sino por su calidad institucional o por los componentes liberales de la democracia, o los límites justamente respecto a los límites al poder, al Estado de Derecho, como él decía. Y preguntarse por la calidad institucional de la democracia también nos hace pensar, digamos, en volver a utilizar la vieja categoría, ya vieja, de democracia delegativa para poder pensar estos procesos también, ¿no? Digo, el concepto hijo de los 90 de democracia delegativa, llevarlo a estas otras democracias del giro a la izquierda que nos presenta. En esto de las nuevas y viejas pandemias, estoy en todo de acuerdo con Santiago respecto de nuestro endeble Estado de Derecho, estoy de acuerdo respecto de nuestra insatisfacción con el sistema político, y ahí me hace pensar o me hace preocuparme por si esa insatisfacción con el sistema político no se termina traduciendo en una insatisfacción con la democracia. Y si esta insatisfacción con la democracia, ¿cómo se va a traducir? ¿No? Sobre todo en una región que tiende al personalismo y tiende a la búsqueda de respuestas fáciles y sencillas, personificadas en el Salvador de la patria. Un punto muy interesante es el tema que estamos viviendo también en el último año, diría por lo menos, esta idea del retorno de las Fuerzas Armadas, este nuevo rol de las Fuerzas Armadas, de alguna manera, pero utilizadas políticamente por esos presidentes democráticamente electos que usan el poder de las Fuerzas Armadas como una especie de blindaje para su propio ejercicio del poder, ¿no? Y el tema de las Fuerzas Armadas es muy interesante en clave también de lo que está pasando en este contexto de pandemia, como lo decía Santiago. Sobre el esquema de corrupción sistémica, a mí me encantó, y Santiago lo sabe, esa frase que puso en el artículo de Clarín, me pareció fantástica. Lo de Odebrecht, más que la espada de Bolívar, es lo que camina por América Latina. Yo le dije, esa frase me pareció genial, excelente, y que también nos define muchísimo y habla muchísimo de estos gobiernos y de esa época, y de nuestros actuales gobiernos y de esta época también, y de los gobiernos de los 90 también. Un solo tema que aparece en el libro que yo agregaría a lo que nos estaba diciendo Santiago, es un tema muy importante, sobre todo en la Argentina, y es que cuanto más me alejo del centro nacional y urbano, encontramos la crisis del Estado, esto que O'Donnell llamaba las zonas marrones. A mí ese tema en el contexto, sobre todo, repito, de lo que estamos viviendo ahora, de la pandemia, del COVID y de todo lo que sabemos que está pasando, pensar esta crisis del Estado, no ya de pronto la ciudad de Buenos Aires, o en la ciudad de Córdoba, o en la ciudad de Mendoza, o en las grandes capitales, sino a medida que nos corremos, como vos decís, Santi, cuanto más nos alejamos de los centros nacionales o de los centros urbanos, cómo aparece esa crisis del Estado y cómo se expresa esa crisis del Estado, que hoy es parte, ¿no?, de este juego de la nueva pandemia. Me parece muy interesante cómo
decía a lo largo de todos los capítulos, la pregunta por la calidad institucional de estas democracias aparece repetidamente la reflexión, bueno, sí, el origen democrático del poder, pero ¿cuál es el ejercicio de estas democracias o cuál es la calidad de la democracia? Porque es la pregunta, creo que nos recorre como cientistas políticos fundamentalmente, preguntarnos qué es lo que pasa con nuestras democracias. Y encara con lo que decía Santi de la insatisfacción con el sistema político, y yo les decía en qué medida se traduce o se podría traducir eso en una insatisfacción con la democracia, no dejar de pensar nuevamente, y por eso digo que es muy interesante la obra en este contexto de pandemia, no dejar de pensar en este momento qué tipo de liderazgos pueden aparecer que vengan a dar cuenta, que vengan a responder a esta enorme insatisfacción que hay por parte de nuestras sociedades. Digo, en Argentina, en Ecuador, en Bolivia, etcétera. Así que los invito a leer el libro porque a mí me pareció una obra fantástica, fantástica para este momento, fantástico que aparezca en este momento y además en esta época de cuarentena tener algo interesante para leer. Así que muchas gracias Santiago y gracias por invitarme a acompañarte en esta tarde número 165 de cuarentena. Bueno, gracias, Constancia. Bueno, muchas gracias por el comentario. Bueno, hay varias cuestiones que vos mencionaste ahí que merecerían algún agregado, digamos, o alguna ampliación. La primera, que bueno, como decía Constanza, esto lo habíamos hablado en el backstage de esta presentación, que era respecto al tema de los cambios y de las continuidades, digamos, ¿no? Yo le contaba a ella que esto en realidad empezó, el origen de este artículo empezó con una lectura mía de un viejo artículo de Ricardo Forster, donde en un viejo diario que ustedes compraban, no lo compraban, lo conseguían en el subte, un diario que se llamaba El Argentino, lo abrí un día, me encuentro con una nota que se preguntaba a Forster si el kirchnerismo era la bisagra de la historia, ¿no? Y que, bueno, de alguna manera el 25 de mayo del 2003 representaba una especie de bisagra de la historia, una más en esta especie de pretensión recurrente en la Argentina de construir bisagras y poner la historia en el kilómetro cero a partir de la asunción de un gobierno como tal, digamos, ¿no? Y bueno, eso que empezó siendo una lectura de un artículo que a mí me llamó la atención, terminó un poco en este producto en el cual, bueno, la idea era un poco por lo menos relativizar algunos elementos de esa idea de que, bueno, hubiera existido una suerte de epopeya revolucionaria a partir del 25 de mayo del 2003, sino que, bueno, dentro de un contexto de continuidad democrática se dio un proceso que tuvo cambios y que tuvo una serie de continuidades, digamos, ¿no? En el debe de las continuidades, yo diría que, bueno, la idea del Estado presente chocó contra la realidad de lo que fue la tragedia de Once, y creo que ese fue el límite un poco a esa narrativa, en lo referente al tema de la idea del modelo de acumulación con distribución. Bueno, si uno mira cómo se inicia ese proceso y, no pierde de vista el contexto en el cual se desenvuelve esa experiencia, que es un contexto precedido por todo lo que sucedió entre 2001 y 2002, con devaluación, salida de la convertibilidad, tarea sucia y demás, bueno, podría comprar un poco esa épica, digamos, ¿no? Y lo mismo en el caso del terreno de los derechos humanos, digamos, donde, bueno, al intentar establecer una especie de bisagra en el tema, también se pierde de vista algo que voy a decir que es políticamente incorrecto y que es, bueno, en la medida que Menem pudo lograr la subordinación de las Fuerzas Armadas al poder civil y hacer de las Fuerzas Armadas un objeto de escasa capacidad de amenaza por diferentes iniciativas, desde la compensación simbólica hasta la restricción material, bueno, la posibilidad de reabrir los juicios se daba en un contexto en el cual las Fuerzas Armadas ya no eran amenaza ni tenían capacidad de daño, ¿no? Es aquello que algunos dijeron, bueno, el kirchnerismo se ha dedicado a cazar leones en el zoológico, ¿no? Más allá de esa figura, bueno, por supuesto que siendo saludable la reapertura del tema, bueno, las condiciones para la reapertura eran muy distintas a aquellas en las cuales Alfonsín tiene que llevar adelante ese proceso, ¿no? De manera un poco que la idea era un poco ponerle cierto límite o relativizar esa cierta hípica que está marcando a la narrativa como tal, digamos, ¿no? Si quieren leer un enfoque alternativo, bueno, ahí tienen el capítulo de Hernán Faid y ahí, bueno, pueden ver un poco las
diferentes visiones respecto a la época, por supuesto siempre en un esquema de mutuo respeto y yo además de mutua admiración y de admiración intelectual también por Hernán en este caso, digamos, ¿no? Saldando las cuestiones de la grieta, podemos decir que este libro no tiene grietas en ese sentido, ¿no? Y el otro tema que me pareció interesante respecto al tema del hoy, ¿no? Y qué encontramos después de ese giro. Mirá, yo pensaba hasta, se me ocurría como alternativas, digo, después del 2015 hemos encontrado una cantidad de desenlaces que yo podría resumir por lo menos en 4. Autogolpe con Venezuela, reacción con Brasil y Bolsonaro, como dice en el New York Times, convolution, esta mezcla de golpe de Estado precedido con rebelión ciudadana, ¿sí? En esa mezcla entre golpe y rebelión, como se dio en el caso de Bolivia en el 2019, y protestas. Protestas sin quiebre, digamos, como en el caso de Chile, digamos, ¿no? Me parece que, bueno, el panorama hoy está marcado por una especie de nuevas crisis, y donde, bueno, el resultado de esas crisis son diferentes desenlaces, digamos, ¿no? Estamos medio entre golpes y torceduras, podríamos decir, como decía aquella vieja propaganda, digamos, ¿no? Santi, y entonces, acá, y Sí. entonces en Argentina, entre golpes y torceduras, ¿dónde nos quedamos? Porque acá no me dijiste. Tenemos el No, autogolpe de Venezuela, la reacción en Brasil, el golpe más rebelión en Bolivia y las protestas en Chile. ¿Y nosotros dónde quedamos? y nosotros ¿Vos dirías quedamos que las acá. protestas, la reacción, digamos, Pues nosotros se quedamos, a ver, canalizó con las no, elecciones? yo creo que hay Argentina, bueno, Argentina tuvo un elemento favorable en el 2019 que fue, bueno, la dinámica del proceso electoral limitó severamente la posibilidad de la protesta y limitó la posibilidad de cualquier tipo de ruptura desde el punto de vista institucional, digamos, ¿no? De todas maneras, la Argentina tiene obviamente una cuestión a resolver que es el tema de la fractura que define de alguna manera, las diferentes fracturas que definen a la sociedad argentina, ¿no? Y en esto vuelvo un poco al tema del capítulo del kirchnerismo. A ver, la Argentina entre el 83 y el 2008 no había eliminado estas fracturas, pero sí había establecido, yo diría, cierto tipo de comportamiento más proclive al compromiso que a la confrontación, ¿no? Y hubo una cantidad de situaciones en las cuales se puso de manifiesto ese compromiso. Bueno, la unidad partidaria frente al tema de la asociación militar en Semana Santa, ¿no? Bueno, los consensos que dieron lugar a la reforma del 94, bueno, la experiencia dual en un contexto de un gobierno, digo, de una especie, como decía Fabián Bosover en algún momento, de neoparlamentarismo. Es decir, yo diría que hasta el 2008, incluso durante el primer tramo del gobierno de Néstor Kirchner, existía de alguna manera una inclinación hacia ciertos compromisos o a preservar ciertos compromisos en detrimento de una lógica de tipo agonal, ¿no? El tema de la 125 me parece que marcó un elemento de quiebre, digo, ¿no? En el sentido que la 125 fue una ruptura respecto a lo que eran esas políticas de compromiso, con el riesgo de cierta caracterización también latente. Y a partir del 2008 lo que empezó a predominar es una lógica más agonal, ¿no es cierto?, que de compromisos o de inclinación a la búsqueda de consenso, digamos, ¿no? A favor de esto, bueno, esa política de confrontación, si bien puso a prueba los límites de nuestra democracia, no ha implicado una quiebra, una ruptura en estos términos, ¿no? Y creo que en este caso, un elemento que ayudó en el 2019, por lo pronto, creo que fue el hecho de la expectativa de la alternancia y la expectativa de la alternancia dentro de un contexto de una dinámica electoral, me parece que dio una especie de cauce relativamente pacífico para no tener ni golpes, ni torceduras, ni autogolpes, ni todos los enlaces que hemos visto en el resto de la región, digamos, ¿no? ¿Esto quiere decir que este peligro desapareció? No, creo que en la medida en que la fractura y la exacerbación de las divisiones y la exacerbación política de la división, me parece que es un peligro que está presente y que puede dar lugar a volver a viejas prácticas pre-83 o pre-83-2008, por lo menos. Digamos, ¿no? Así que creo que el peligro está ahí, me parece, ¿no? No sé si Santi, determinar en estos escenarios, pero sí el peligro de, bueno, esa radicalización aún mayor, ¿no?
Y ahora cuando te estaba escuchando, primero me quedé pensando en lo de las zonas marrones y el accionar de las policías provinciales en estos meses. Y después, en relación a lo último que acabas de decir, ¿qué opinión te merece lo que dijo Duhalde la semana pasada o este peligro de golpe, del cual después se desdijo Duhalde haciendo alusión a su edad? Mira, yo ayer lo escuchaba, ayer lo escuchaba a Carlos Rucauf que le preguntaban sobre esto y coincido básicamente con lo O sí que la lo que pasás bien comentaba. un domingo. Un domingo te pusiste a escuchar a Rucauf. No, no, esto fue ayer, ayer fue. Ayer, sí, ayer, sí. Sí, domingo, sí, exactamente, sí. No. Mira, el problema es la pandemia, ¿viste? Que ya no saben qué día vive. Bueno, no, lo que él decía básicamente, sí, bueno, básicamente se fue al pasto, digamos. No sé si él, yo no sé si qué quiso realmente hacer. Eh, Vamos a ver, yo voy a hacer voy a apelar a la buena fe de Ubaldi y voy a pensar que probablemente él quiso advertir sobre este peligro de la radicalización y probablemente quiso advertir sobre los peligros que supone la fractura interna dentro del propio oficialismo, ¿no? Y el avance del sector más radicalizado, quizás del Frente de Todos. Y no sé si encontró la mejor metáfora, evidentemente no la encontró, pues se fue al pasto, básicamente, ¿no? Eh, Me parece que este, quiso advertir sobre algo y yo creo que no encontró la mejor metáfora para hacerlo, sobre todo en un contexto donde afortunadamente las Fuerzas Armadas en Argentina están subordinadas al Poder Civil y no hay, digamos, por lo menos no se avisora ningún tipo de amenaza como la que sí se han dado en otros casos, digamos. Ni siquiera ha habido convocatorias Ujú. desde el poder político, de ninguna naturaleza tampoco, como así se ha dado en otras experiencias, digamos, ¿no? En este sentido, bueno, el mérito, digamos, que ha tenido el menemismo, con todas las críticas que uno puede hacerle, ha sido el de lograr esa subordinación de la Fuerza Armada al Poder Civil, con esa combinación que hizo Menem entre compensación de tipo simbólica, pero también a través de la compensación simbólica una cantidad de restricciones materiales, le hace restricción presupuestaria, eliminación del servicio militar obligatorio y lo que quedaba de las Fuerzas Armadas, enviarlo a misiones internacionales para que no sean un factor de veto interno, digamos, ¿no? Ujú. Me parece que ese proceso marcó un elemento de quiebre en cuanto al tema de la posibilidad latente o manifiesta de la amenaza de la Fuerza Armada como factor con capacidad de bloqueo institucional. Eso creo que no lo tenemos, ¿no? Y me parece que esa En metáfora relación estaba fuera de a, lugar, digamos, ¿no? y en relación a lo que vos decías de la radicalización y de, digamos, el compromiso versus la confrontación, yo creo que desde ese punto de vista hoy veo más confrontación que compromisos, pero te iba a preguntar por el tema de la radicalización y este matrimonio por conveniencia entre la vicepresidente y el presidente, en clave de lo que vos decías, el cuarto gobierno kirchnerista. ¿Dónde estamos parados? ¿Dónde nos deja esto parados? A ver, yo siempre digo que el Frente de Todos es una sumatoria de impotencias, básicamente. La impotencia de Cristina de no poder... es una sumatoria exitosa de impotencia desde el punto de vista electoral. Pero voy a ampliar esto. Digo, la impotencia era la impotencia de Cristina que sabía que no podía ser candidata. Y probablemente las condiciones que sabía que iban a tener que desenvolver esta experiencia no quería hacerlo o no tener el primer plano que implicara hacer la tarea sucia entre otras cosas, ¿no? Claro. Y la otra impotencia es la impotencia del resto del peronismo que no pudo en estos años construir un liderazgo alternativo, digamos, ¿no? Bueno, el resultado es un poco este artefacto que está al andar, llamado Frente de Todos, en el cual Alberto Fernández no es un líder, eh, en el mejor de los casos es como una especie de aglutinador. Yo no creo esta metáfora de que Alberto Fernández sea cámpora, ni que es un títer, ni cosas por el estilo. Lo que sí es cierto, y eso creo que puede ser el único común denominador que uno puede establecer con cámpora, es que, bueno, tiene una debilidad de origen, ¿no? La debilidad de origen de ser designado por el accionista mayoritario y la debilidad de origen además de, bueno, tener una inserción territorial en un distrito en el cual el peronismo históricamente es débil desde el punto de vista político, que es la ciudad de Buenos Aires. Con lo cual, bueno, eso creo que explica un poco esa especie de equilibrismo que hace Alberto Fernández, donde por momentos se peroniza, por momentos se cristiniza,
y si uno siguiera un poco en broma, diría, por momentos se cristiniza, por momentos se cristiniza, por momentos se cristiniza, Se digamos, ¿no? hipercristiniza. Claro. Entonces, me parece que él ahí lo que puede ser es una suerte de árbitro, intentar aglutinar las diferentes expresiones de este artefacto, que es el frente de todos, y desde ahí, bueno, generar mensajes intentando satisfacer las expectativas, que además, en muchos casos, son expectativas que están en conflicto, en el marco de un conflicto que no ha sido superado, digamos, ¿no? Es decir, bueno, la construcción de este artefacto electoral ha postergado muchos de los conflictos internos que tiene el peronismo, que dieron lugar a la división durante 3 elecciones, digamos. Eso no está terminado, ¿no? Está postergado, y está postergado, me parece, por ahora, probablemente, ¿no? Pero bueno. Santi, mi última pregunta, ¿sí? de futurología. ¿Cómo ves las elecciones del año que viene? Hablando de la importancia de las elecciones, de la calidad institucional. Mirá, yo por ahora creo que, digamos, primero, digamos, hay que ver esto cómo se desenvuelve, digamos, toda esta emergencia sanitaria, pero creo que el desenvolvimiento o el desarrollo de las elecciones depende de 2 factores. Primero, la dinámica interna del oficialismo y de cómo se desarrolla la dinámica del oficialismo en este año o año y meses que hay hasta las elecciones. Y por otro lado, hay que ver cómo se desarrolla la dinámica del interior de la propia oposición, digamos, en lo que llamaríamos por la expresión de Juntos por el Cambio, ¿sí? Si en el sentido Juntos por el Cambio tiene una cantidad de cuestiones a resolver, ¿sí? Tiene todavía que hacer algún tipo de balance, lectura de lo que pasó en el 2019, tiene que resolver el problema de liderazgo, ¿no? El liderazgo no se ejerce, me parece, de Saint-Tropez, creo que no. Creo que se ejerce en Buenos Aires. Y después tiene que, bueno, resolver el desafío que, además de todos estos, es preservar la unidad como oposición, digamos, ¿no? Yo creo que el desenvolvimiento es incierto y que depende de cómo el oficialismo llegue a las elecciones y cómo llegue la oposición, ¿no es cierto? Es decir, según cómo lleguen más fragmentados unos o más unidos, eso creo que va a incidir sustantivamente en cómo sea el resultado electoral, ¿no? Esto, digamos, cláusula ceteris paribus, dejando de lado, bueno, a ver qué sucede con la emergencia sanitaria y el contexto económico de aquí al 2020 o 2021, si el 2021 es el 2003 o es el 2001, ¿no? Interesante, y por eso tenemos que leer tu libro. Por eso tienen que leer el libro Giro a la izquierda o Viraje al centro para ver y proyectar, digamos, ¿no? Bueno, vamos a ver si tenemos preguntas en el Facebook. Bueno, me parece muy interesante esto de pensar las elecciones 2021, si estamos frente a un escenario como el de la Rúa de octubre del 2001 o un escenario como el del 2003. Por eso vuelvo a invitarlos a leer el libro de Santiago, me pareció excelente aporte para este momento de la Argentina, para este momento de la región, para este momento de nuestra vida política, para todos los que queremos mejorar este país desde una ciencia política que esté al servicio de la calidad democrática. Así que, Santi, no tengo más que felicitarte nuevamente por haber logrado, en el contexto de pandemia, de 5 meses de cuarentena, que salga la obra. Bueno, te agradezco y te agradezco una vez más haber participado en esta charla. Hicimos casi una especie de conversatorio, podríamos decir. Tal cual, tal Y cual. bueno, me sumo a la convocatoria de Constanza. Bueno, los invito a la lectura y en este caso los podemos invitar también a la descarga, digamos, ¿no? Bueno, Que creo que viendo que dejaron el link, han creo que dejado el link, ¿no dejaron es el cierto? link en Facebook, estaba el link, me parece. Sí. Bueno, ahí para aquellos que quieran después rever algún aspecto de esta charla, bueno, tienen ahí el vínculo para poder nuevamente verlo, digamos, ¿no? Yo creo que siendo cerca de las 7 de la tarde y viendo que no hay aparentemente preguntas, bueno, voy a dar por terminado, o vamos a dar por terminado esta Este conversación. encuentro. Y bueno, nuevamente te agradezco, Constanza, la gentileza de haber accedido a la presentación. Vuelvo a agradecer a la editorial por permitir el espacio. Y bueno, nos veremos pronto y volvemos a invitar a la lectura.
recuerden la posibilidad de que la descarga, hay una descarga gratuita además. Así que bueno. Bueno, les agradezco y nos veremos pronto. Gracias, Bueno, buenas Santiago. tardes. Un abrazo, muchas Un gracias. abrazo. Chao, hasta luego. Buenas noches.